La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Adelante, Pastor Eli, compártanos la palabra. Hola queridos hermanos y hermanas, qué bendición que estamos juntos en este culto de adoración al Señor, que ya ha sido una bendición hasta este momento. Hemos alabado al Señor con canciones, todos juntos como pueblos, nos ponemos en sus manos a través de la oración y ahora el mensaje. Qué bendición estar juntos, les mando un abrazo donde quiera que estén todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios en el mensaje de hoy. Estamos en la serie de sermones, Vivir o Morir, así se ha llamado esta serie de sermones. Y bueno, ya casi llegamos al final, mis queridos hermanos. Les aviso, seguramente ya lo saben, hemos estado ya casi un mes en esta serie de sermones, no devocionales, de sermones. Y el próximo domingo se acaba con un sermón de nuestro pastor para cerrar con broche de oro. Y el sermón del domingo pasado, no sé ustedes, pero fue maravilloso. Qué bendición de palabra nos regaló el Señor con ese sermón de mi querido Padre y con esa canción. Que bueno, yo me la paso llorando cada vez que escucho esa canción en la que nos llama héroes a todos, pues a todos nosotros, sus ovejas. Espero que ustedes también hayan sido bendecidos por esa canción. Si no la han oído, mis hermanos, muy mal, pero no se lo pierdan, está ahí en nuestros canales de YouTube. Héroes, se llama la canción Héroes. Y bueno, vamos al mensaje de hoy, la serie de sermones Vivir o Morir. Este es el sermón número 4 y el mensaje de hoy se llama Ganar, Ganar. Y déjenme les cuento por qué se llama Ganar, Ganar. Una situación ganar, ganar es una situación donde cualquiera de las opciones es buena. Tú no sabes qué decisión tomar, si irte aquí o irte allá, si tomar este trabajo o este trabajo. Los dos son buenos, los dos te gustan, los dos te ofrecen buenas cosas. ¡Qué padre decisión! Ganar, ganar. Una situación en la que no sabes qué va a venir, es una posibilidad, estás en un momento como una encrucijada, una disyuntiva y no sabes si va a pasar esto o si va a pasar aquello o lo otro, pero todas son buenas opciones. Si pasa esto, qué bueno, si pasa esto, maravilloso, si pasa esto, ni siquiera sabes qué quieres. Mi esposa y yo nos encontrábamos en una situación así, una situación ganar, ganar. Hace días, resulta que fuimos a la Ciudad de México a renovar nuestra visa, a la Navidad, con la familia, el Año Nuevo, a pasar tiempo con los amigos, con la familia, a la boda de mi cuñada, que fue una cosa hermosísima, que les mando un abrazo a los dos, como los amo y los extraño. Y mi esposa y yo fuimos a eso, pero resulta que nuestro viaje se tuvo que alargar y alargar y alargar. Habíamos planeado estar en México pues alrededor de un mes y tuvimos que estar 2 meses porque nuestra visa no llegaba. Fuimos a renovar la visa y no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y escuchábamos gente que la pidió después que nosotros y le llegó antes que nosotros. Y luego el estatus del portal de internet donde la estábamos viendo decía cosas raras, que proceso administrativo. Nos pusimos a investigar, decía que a lo mejor tardaba 8 meses. Y bueno, la verdad, no les voy a mentir, sí hubo un poquillo de frustración, de tristeza, de qué está pasando. Acá en Texas tenemos todas nuestras cosas, nuestra vida, pero ahora que lo veo a perspectiva, ¿ya? A toro pasado, como dicen, ¿verdad? Después mi esposo y yo hemos platicado y la verdad es que estábamos en una situación ganar, ganar. Si llegaba nuestra visa, nos regresábamos a Estados Unidos con nuestras cosas, a nuestra casa, a nuestro trabajo, con nuestra vida que está acá y todo maravilloso. Pero si nos quedábamos en México 8 meses o para siempre, porque hasta llegamos a pensar, ¿qué tal que nos niegan la visa? Y dijimos, pues si nos niegan la visa, padrísimo también. Y si nos quedamos acá 8 meses, padrísimo también. Pues aquí está nuestra familia, aquí están nuestros amigos, aquí está nuestra iglesia, nuestro país. ¡Qué padre! Nos encontrábamos en una situación ganar, ganar, ¿verdad? Y déjenme decirles algo, mis queridos hermanos, y pongan mucha atención a esto que les estoy diciendo. Para los que creemos en Cristo, toda situación es ganar, ganar. Para los cristianos, todas las situaciones son ganar, ganar. Para los que creemos en Dios, para los que confiamos en su amor y en su poder, cualquier situación es ganar, ganar. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y a lo mejor ustedes se preguntan o se cuestionan en este momento. No es cierto. No creo que todas las situaciones serán ganar, ganar. Hay situaciones donde algo está muy mal o hay muchas cosas que perder. Y es verdad, definitivamente, a veces pasan cosas malas. Sin embargo, si confiamos en el Señor, mis queridos hermanos, todas las cosas ayudan a bien y de todas las cosas puede venir algo bueno. ¿Y qué es lo peor que pudiera pasar?
Siempre se habla de la muerte como el peor enemigo. Hasta dicen, todo tiene solución menos la muerte. Pues ¿qué creen? Morir para el que cree en Dios es ganancia, porque vamos a su casa, a nuestra casa, los brazos de Dios. Y vivir, mientras vivimos, vengan situaciones malas, buenas, lo que sea, vivimos por Cristo. Y eso es maravilloso. Entonces, si vivimos, pase lo que pase, es ganancia. Y si morimos, vamos con Él, entonces es ganancia. Por eso la vida del cristiano es ganar, ganar. El apóstol Pablo estaba en una situación así, ganar, ganar. El apóstol Pablo decía, quiero vivir porque quiero seguir predicando el evangelio, quiero seguir viviendo para Cristo. Y dice, pero también quiero morir porque ya quiero estar con Dios, con Cristo mi Señor. Así es que no sé ni qué querer, dice el apóstol Pablo. Estoy en una situación ganar, ganar. Y eso es interesantísimo porque nos enseña que para los cristianos todas las situaciones son ganar, ganar. Les invito a que vayamos a escuchar la palabra de Dios. Este único versículo, un solo versículo vamos a estudiar hoy. Es tan profundo, tiene tantas enseñanzas que un solo versículo vamos a estudiar el día de hoy. Les confieso, es mi versículo favorito de la Biblia, es mi lema de vida y espero que este sea el lema de vida de todos ustedes. Vamos a escucharlo y en varias versiones, mismo versículo en varias versiones. Adelante. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Porque para mí seguir viviendo es Cristo y morir una ganancia. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Porque Cristo es la razón de mi vida y la muerte, por tanto, me resulta una ganancia. Amén. Qué hermosa es la palabra de Dios, mis hermanos, y qué bonito este texto. Ya les digo que es mi texto favorito de la vida. Desde que estaba yo así adolescente, leí esta porción y dije, este es mi lema de vida. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi vida entera tiene que ver con Cristo. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a estudiar palabra por palabra. Es tan profundo este pasaje, este único versículo, que lo vamos a estudiar hoy, solo un versículo, y vamos a ir frase por frase porque hay muchas enseñanzas para nuestra vida. Entonces, número 1, comienza diciendo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, porque esto nos habla de la ganancia de tener una razón. La ganancia de tener una razón, no de tener la razón, sino de tener una razón para vivir. El apóstol Pablo dice que el vivir es ganancia, el vivir es Cristo, y eso es ganancia también, o sea, vivir es bueno. ¿Por qué? Porque tengo propósito de vida, predicar el evangelio. Por eso decía el apóstol Pablo, no me quiero morir todavía. ¿Por qué? Porque quiero vivir para Cristo, quiero proclamar el evangelio. Mis hermanos, necesitamos, si queremos ganar en la vida, necesitamos una razón para vivir. Es muy triste que el día de hoy el despropósito, la falta de razón, de sentido de vida, es una pandemia más cruel que el COVID. La falta de tener un propósito en la vida. No sé si vieron ustedes hace poco la muerte de esta Miss Universo, Miss Estados Unidos, si no me equivoco, ganó el concurso Miss Estados Unidos, Miss América en el 2019 y hace unas semanas o días se quitó la vida, se suicidó porque no encontraba razón para vivir. Y como ella, muchas personas en el mundo, adolescentes que no encuentran un propósito de vivir, que viven sin sentido. Hay gente que se quita la vida porque no encuentra significado en la vida, pero muchos que siguen viviendo y no se quitan la vida, no se suicidan, igualmente viven sin propósito. Es triste. Pero no solo jóvenes, adultos, jubilados. Se dice mucho de los jubilados que cuando se jubilan y ya no tienen trabajo, ya no están realizando aquello que hacían diariamente, entran en una especie como de depresión, de no le encuentran sentido a su vida, no encuentran razón porque ya no están haciendo aquello que hicieron durante 30 años y que les daba propósito. Mis queridos hermanos, para el cristiano, para el que cree en Cristo, para el que vive por Cristo, no hay despropósito, hay propósito de vida. Tenemos una razón para vivir y para morir también. Una razón para vivir y una razón para morir. Y esto es muy importante porque miren, a mí siempre me ha impresionado, y más adelante les voy a hablar de algunos ejemplos de personas que dan su vida por Cristo literalmente, que son devorados por las bestias porque no quisieron decir no creo en Cristo. Y son quemados en el circo romano, empalados, fusilados en campos de concentración. Gente que muere, literalmente muere por Cristo. Me impresiona esa gente. Me impresiona. Y siempre he dicho,
algún día yo quiero de alguna manera dar la vida por Cristo. ¿Y sabes qué? Se puede, porque de una u otra manera, vivir por Cristo es lo mismo que morir por Cristo. Morir por Cristo en el circo romano devorado por las bestias es lo mismo que vivir por Cristo, es lo mismo, es dar la vida. Así es que muy probablemente ustedes y yo no nos va a tocar morir por Cristo, es lo más probable. A lo mejor alguno de nosotros sí, pero la mayoría de nosotros no nos va a tocar morir por Cristo en el sentido de ser devorados en el circo romano o quemados en el fuego, en la hoguera o fusilados. Lo más probable es que no nos pase eso porque la persecución no necesariamente se da así en nuestro contexto. Hoy día eso pasa en otras latitudes. En nuestro contexto lo más probable es que no, pero sí podemos dar la vida por Cristo. Sí podemos vivir por Cristo. Porque morir y vivir es entregar la vida. Así es que, mis hermanos, tenemos una razón para hacerlo. Cristo Jesús. Él es la razón de nuestra vida. Así es que este es el primer desafío. Haz de Cristo tu razón de vivir. Mi querido hermano, haz de Cristo tu razón de vivir. Número 2, sigue diciendo el apóstol Pablo, para mí. ¿Por qué? Para mí. Esto nos habla de la ganancia de una experiencia personal. Mis queridos hermanos, esto es muy sencillo, pero es muy importante. La vida cristiana, vivir por Cristo es una experiencia. Es algo que te pasa. No son ideas, no es una religión, no son doctrinas, no son reglas que seguir. Es una experiencia personal. Como dice mi padre siempre, una experiencia personal de primera mano. Es algo que te pasa. Siempre ponemos este ejemplo. Yo se lo escuché a mi papá en un sermón. Yo escuchaba un concierto de mi papá, de esos que eran grabados en cassette. Creo que lo dio antes de que yo naciera, pero estaba grabado y yo lo escuchaba en mi adolescencia, de niño, en juventud. Y mi papá en ese entonces hablaba con voz de norteño, y no sé si él dice que es el cassette, pero yo digo que él así hablaba, porque así hablan los norteños. Los norteños son un pelado así de 2 metros, el norteño así fuerte, corpulento, de sombrero, botas, hebilla de este tamaño, y tú pues impones su sola presencia, y luego te habla y te dice, pues ¿qué pasó, primo? Así con voces bien agudas, y así habla mi papá en este concierto que yo escuché 1,000,000 de veces. Y dice mi papá mientras está predicando, decía, Yo no puedo creer por ti. Tú tienes que creer por ti mismo. Dice que le decía a su maestro, porque su maestro, creo que era de teatro, le decía, admiro mucho tu fe, Gilberto. Quisiera tener un poco de tu fe. Pásame un poco de tu fe, porque mi papá se había convertido al cristianismo y creía con muchas ganas. Y mi padre dice, yo no te puedo pasar mi fe. No te puedo dar el 30% ni el 60%, porque cada quien tiene que creer por sí mismo. Y yo estaba chamaquito, así, niño, escuchando esas palabras, y yo decía, yo quiero creer, y es así, es una experiencia. Y mi padre contaba en esta historia, en este concierto, que es como si pasa el tren y te mocha las piernas y estás en el hospital, y luego ya llega alguien y te dice, oye, ¿qué te pasó? Y tú le cuentas, el tren pasó y me mochó las piernas, y tú le dices, y te dice el otro, no es cierto, eso es lo que tú crees. Pero te engañaron, te mintieron, te lavaron el cerebro. Y dice mi padre, sí me lavaron el cerebro porque estaba bien sucio, pero no de que me engañaron. Y me quiere decir que me engañaron de que me pasó el tren encima. Pero no, ¿tú qué tienes que hacer? Nomás te destapas las sábanas y le enseñas que pasó el tren y te mochó las piernas. Así es el cristianismo. Sí nos lavaron el cerebro, pero Cristo nos lavó el cerebro, el corazón. Pero no de que nos hayan engañado o manipulado. No, ¿por qué? Porque es algo que te pasa. Es algo que nos pasó. Ahí estaba yo cuando Cristo me salvó. Ahí estaba yo cuando Cristo entró a mi vida. Es una experiencia personal. Jesucristo, mis hermanos, escúchenme bien esto. Jesucristo no es una idea. Es mucho más que una idea. No es una doctrina, no es una religión. Es una persona con la que me relaciono, con la que hablo todos los días. Por eso vivir por Cristo es la ganancia de una experiencia personal. Dicen que nadie puede aprender en cabeza ajena. En este caso eso es verdad. En otros casos creo que es mentira, pero en este caso es verdad. Nadie puede aprender en cabeza ajena. Vivir por Cristo es experimentarlo en tu propia vida, a Cristo Jesús. Si no lo has hecho, hoy es el día de hacerlo. Así es que, hermanos, este es el segundo desafío. Experimenta a Cristo en tu propia vida. El vivir, sigue diciendo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir, esto nos habla de la ganancia de la oportunidad de vivir. Hay un eslogan de una compañía de seguros, me parece que el eslogan es, vivir es increíble. Y creo que es verdad, vivir es increíble. Creo que si no conoces a Cristo no es tan increíble, pero si conoces a Cristo, vivir es claramente increíble. Vivir es una oportunidad maravillosa. Pero también
requiere una responsabilidad, como le dijo el tío de Spider-Man a Spider-Man, y ya no estoy haciendo spoilers, no se preocupen. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, la vida, tener vida, mis queridos hermanos, es un maravilloso regalo. La vida es un regalo de Dios. No pedimos nacer, así le dicen los hijos a los papás, ¿verdad? Cuando los están regañando, yo no pedí nacer. Nadie pidió nacer, nadie se esfuerza por vivir. Es un regalo, el presente, por eso se llama presente. La vida es un regalo de Dios. Y hay que entenderlo muy bien, mis hermanos. Es un regalo que hay que cuidarlos y hay que invertirlo sabiamente. Porque la vida es, entre muchas cosas, es tiempo. Tenemos cierto tiempo de vida. Algunos viven 10 años, otros viven 80, 100 años. Y es un recurso, es un regalo que no se renueva, que no se puede acumular. Este día que hoy vivimos, mañana ya se fue, ya no está. Es un recurso no renovable. No podemos acumular tiempo en el banco, ni debajo del colchón, ni en una caja fuerte. No hay bancos cronológicos, bancos de tiempo. No existe el tiempo. Simplemente tenemos el que tenemos y ya. Por eso, dice el apóstol Pablo, hay que saber redimir el tiempo. Hay que utilizar la vida diariamente con sabiduría. Mis queridos hermanos, vivir es un regalo de Dios. Y si queremos ganar en la vida, si queremos estar en esta situación, ganar, bueno, vivamos el tiempo sabiamente. Invirtámoslo en las cosas que valen la pena. Déjame lo pongo con este ejemplo. Imagínate que te ganas la lotería, recibes una herencia, te encuentras un portafolio o por alguna razón tienes mucho dinero, pero solo lo puedes invertir en una cosa. ¿Sí o no? Que es una decisión muy importante. ¿En qué lo vas a invertir, no? O sea, ¿lo vas a invertir para algo que sirva, para algo que dé más frutos? ¿O lo vas a gastar todo en una noche, en una fiesta para todos tus amigos loca y que se van unas horas? ¿Qué vas a hacer con ese dinero que tienes? ¿Lo vas a invertir? Hay que pensar bien en qué lo vas a invertir. No es una decisión que se puede tomar a la ligera. Bueno, mi querido hermano, ¿qué crees? ¿Tienes algo más valioso que el dinero de la lotería, de la herencia de ese tío que se murió o del portafolio? ¿Tienes algo más valioso que eso? ¿Algo más grande que eso? La vida, el regalo de la vida que Dios te dio. ¿Dónde lo vas a invertir? Esa pregunta es mucho más seria que la de dónde invertir el dinero. Esta pregunta es mucho más seria. ¿Dónde vas a invertir la vida? ¿Cómo vas a aprovechar la oportunidad que tienes de los 60, 70, 80 años que Dios te dio? ¿Dónde los vas a poner? ¿Dónde los vas a invertir? Mi querido hermano, vívelos en Cristo. Solo en Él hay ganancia de vida. Invierte tu vida en Cristo. Invierte tu vida en Cristo Jesús, mi querido hermano. Número 4, sigue diciendo el apóstol Pablo, es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Y esto nos habla de la ganancia de tener una meta. La ganancia de tener una meta en la vida. Ya dijimos que no se trata de religión, ni ideas, ni doctrinas, sino más bien de una relación personal con Cristo Jesús. Hablamos con Él todos los días porque Él es una persona y se convierte en nuestra razón de vivir. Así es que si queremos estar en esta situación, ganar de la que estamos hablando, pues necesitamos que Él sea nuestra meta, que Él sea el centro de nuestra vida. Y esto nos habla de que la vida vale dependiendo de en quién la invirtamos, en quién la pongamos. Me recuerda a esa historia que cuenta mi papá, que siempre la cuenta él cuando está hablando acerca de la fe, lo importante que es tener fe, pero es más importante saber dónde la ponemos. Y nos cuenta él de esa historia del río que se congela y están dos personas queriendo cruzar este río que se congela. Acá en donde yo vivo, en Waco, Texas, recién nevó esta semana que pasó. Y bueno, así estaban el pavimento de aquí de la casa del fraccionamiento donde vivimos. Estaba congelado, nos estábamos resbalando ahí un día en otra nevada que pasó. Estaba tan congelado, resbaloso, que me tropecé y me caí. De esas veces que te da un buen de pena porque te vas cayendo como en cámara lenta y toda la gente viéndome y una pena. Pero así estaba este río. Y resulta que había dos hombres que querían cruzar. Uno quería cruzar por un lado y otro quería cruzar por otro. Y uno quería cruzar y tenía mucha fe. Así es que dijo, yo voy a cruzar porque tengo mucha fe, no tengo miedo, no tengo problemas. Y resulta que por donde quería cruzar, el río era muy rápido y entonces se había congelado solo muy poquito de hielo, solamente una capa muy delgada. Y con su mucha fe cruzó, pero se rompió el hielo y se murió. Por otro lado, en otra parte del río, donde el río era más lento, más manso, estaba otro hombre que tenía poca fe, no tenía tanta fe. Así es que cruzó, se echó de panza para nunca estar todo su peso sobre un solo punto y con su poca fe llegó hasta el otro lado. ¿Qué nos enseña esta historia? Que no importa qué tanta fe tengas, sino dónde la pones. A veces enseñamos religiosamente que lo importante es que tengas mucha fe y que eso es lo que hace que pasen los milagros porque la fe es poderosa, pero no es cierto, no es cierto.
No depende de nosotros, depende de Dios. Por eso lo importante no es que tanta fe tengas, sino dónde la pones, dice Jesús. Aunque tengas fe como un grano de mostaza. ¿Qué significa eso? Que si la pones donde debe ir, crece y da fruto. Depende de en quién pones tu vida. Así es la vida, mi querido hermano. Depende de en quién la pongas, en quién la inviertas, en quién la gastes. Si quieres tener esta situación de la que estamos hablando, ganar, haz de Cristo Jesús tu meta. Solo con Él es ganar. Si tienes como meta otras cosas, tu desempeño profesional, los placeres de la vida, el dinero, los viajes, lo que quieras. Si eso es el centro de tu vida, si eso es lo que te mueve, lo que te motiva para vivir, lo que te da ánimo para despertarte todos los días, pues estarás en una situación ganar-perder en el mejor de los casos o perder-perder en el peor de los casos. Pero si quieres estar en la situación ganar solamente si Cristo es la meta de tu vida. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida vale dependiendo de a dónde vayas, a dónde está tu meta, en quién pones tus ojos. Por eso, mi querido hermano, haz de Cristo tu meta. Haz de Cristo tu meta. Y por último, el apóstol Pablo termina este hermoso versículo diciendo, y morir es ganancia. Esto nos habla de la ganancia de estar seguros. La ganancia de estar seguros es, no sé ustedes, pero a mí me parece impresionante que el apóstol Pablo diga que morir es ganancia. Está diciendo, quiero vivir para predicar el evangelio y quiero seguir. Pero si muero, está padrísimo porque me voy con Dios. Lo normal es que no nos guste la muerte. Mucha gente le tiene miedo a la muerte. Un montón de personas le tienen miedo a morir. Hay quien dice, yo no le tengo miedo a morir, sino a la manera de morir. Y los mexicanos hacemos chistes de la muerte porque generalmente hacemos chistes de las cosas que nos dan miedo, de lo desconocido. Pero el apóstol Pablo, y para todos los cristianos, morir, mis queridos hermanos, es ganancia. No cabe el temor a la muerte en Cristo Jesús. No cabe el temor a la muerte porque morir es ganancia. Estamos con Él. Hay gente que cuando alguien muere dicen, ay, pobrecito, se murió. Para un cristiano eso no cabe, no, pobrecito. Un cristiano que muere, qué maravillosa vida, ya está con Dios. Ya no hay llanto, ya no hay tristezas, ya no hay dolor, ya no hay preocupaciones, ya no hay deudas, ya no hay cosas, enfermedades, ya no hay nada malo. Estás en los brazos de Dios. Morir es ganancia. Para uno que muere en Cristo, morir es la victoria de la vida, es estar con Dios, estar en los brazos de Dios. Por eso los cristianos no oramos por el eterno descanso, así dicen algunos, ¿verdad? Hay que orar por el eterno descanso de no sé quién que falleció. No necesita, ya está con Dios, no necesita nuestras oraciones. Nosotros sí, pobrecitos, nosotros sí lloramos por la ausencia de los que se fueron, porque los vamos a extrañar, porque ya no están con nosotros. Pero aquella persona que muere venció, finalmente está con Dios. Recientemente en nuestra iglesia, una hermana querida de nuestra iglesia, la hermana Magda Vargas, estuvo durante muchos años luchando contra el cáncer y podemos decir con mucha fe, con mucha esperanza que venció la lucha contra el cáncer. Murió, venció la lucha contra el cáncer y ahora está en los brazos de Dios. Pero es impresionante los que estuvieron con ella en sus últimos días, semanas, mandaba mensajes. Y todos dan fe de que la hermana, incluso con los dolores físicamente que tenía, estaba confiada en Dios y sabía a dónde iba. Tenía paz en su corazón, tenía gozo. ¿Por qué? Porque sabía a dónde iba, sabía cuál era su meta, estaba segura en los brazos de Dios. ¿Por qué podemos tener paz los cristianos aún frente a la muerte, aún frente a la realidad de que partimos de esta vida? ¿Por qué podemos tener paz? Porque confiamos que la muerte es estar con Cristo. Porque sabemos que la muerte es ganancia, porque sabemos a dónde vamos, porque hemos vivido con Él y vamos hacia Él. Así es que, mis queridos hermanos, para un cristiano morir es ganancia, ciertamente. No cabe el temor a la muerte y estamos seguros que aquellos que mueren en Cristo están con Dios, están en perfecto estado. Es lo mejor que les puede pasar. Los que nos quedamos somos los que lloramos. Así es que este es el último desafío. Confía que la muerte es estar con Cristo. Y por último, queridos hermanos y hermanas, este es el desafío final. Hemos estudiado un solo versículo en este sermón. Ya les digo que es de mis versículos favoritos de toda la Biblia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hemos estudiado frase por frase con enseñanzas para nuestra vida. Y déjenme terminar este desafío, que es un desafío a ganar. Hemos dicho que esta situación en la que está el apóstol Pablo es una situación ganar, no hay pierde. Y así son todas las situaciones para los cristianos, para los que viven con Cristo, es una situación ganar.
Y no podría yo terminar este sermón sin hablar de un asunto que me impresiona, que ya les he contado, pero son las personas que dan su vida por Cristo, gente que literalmente estuvo dispuesta a morir, a sufrir torturas, a ser quemados en la hoguera, a morir en el circo romano, matados por gladiadores o a enfrentar a las bestias, por Cristo. Porque no estuvieron dispuestos a decir, no creo en Cristo, porque no estuvieron dispuestos a decir, César es Señor, porque solo Cristo era el Señor de sus vidas. Y miren, ustedes saben que yo estudié historia y me encanta la historia, así es que he estudiado muchos de los ejemplos de estos mártires de la fe que murieron por Cristo, y los hay desde la edad antigua hasta nuestros días. El día de hoy sigue habiendo gente que muere por Cristo. Y no solamente he estudiado los ejemplos, sino las condiciones, el contexto social, político, etc. Y no se preocupen, no voy a dar una clase de historia. A mí me encanta la historia, pero no quiero aburrirlos con historia. Pero sí les quiero contar más o menos cómo fueron los hechos de algunas personas que murieron por Cristo. Y si no les gusta la historia, piensen ustedes que son chismes, ¿no? Para aquellos que les gusta el chisme o la información, las historias de personas. Y se sabe que durante los primeros 2 siglos de cristianismo, una vez que empezó el cristianismo, allá en Medio Oriente, los discípulos de Jesús comenzaron a predicar el cristianismo, y pronto el cristianismo se ganó la hostilidad de muchas personas no creían a los cristianos y incluso sufrieron persecuciones. Pero lo cierto es que los primeros 2 siglos de cristianismo, las persecuciones no fueron así como que para todos los cristianos, más bien eran esporádicas, eran en alguna región, en alguna ciudad, y temporales. Sabemos, por ejemplo, de Nerón, que quemó la mitad de Roma y luego culpó a los cristianos, y hubo una persecución de cristianos definitivamente. Muchos piensan que ahí, en esa persecución de cristianos, hacia el año 62, murió el apóstol Pablo. Muchos piensan que Pablo fue una de las víctimas de la persecución de Nerón, o posiblemente el apóstol Pedro, no estamos seguros de eso, pero son persecuciones que duraron unos años o incluso unos meses y listo, se acabó. Y así fue la vida de los cristianos, no siempre bajo persecución, aunque sí siempre con cierta hostilidad del gobierno. Y es que el gobierno, por más malo que sea un gobierno, por más malvado que sea un gobierno, pues no siempre están interesados en gastar recursos y pagarle a policías y gastar todo tipo de dinero y bienes para perseguir a cristianos que, bien o mal, pues ni siquiera estaban haciéndole ningún daño al Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano, por más malo que fuera, no siempre tenía el interés de estar persiguiendo a los cristianos. Y durante esta época tenemos ejemplos de cristianos que dieron su vida. Algunos de ellos, por ejemplo, Perpetua es una mujer, de las más famosas mujeres mártires, Perpetua de Cartago. Era una jovencita de Cartago, muy posiblemente de raza negra, una hermana africana, que dio su vida por Cristo, de clase alta, estaba embarazada, se entregó a Cristo, estaba siendo discipulada. Su familia la rechazó por ser cristiana, le decían, estás loca, te van a matar, te van a perseguir. Y bueno, efectivamente la atraparon embarazada, dio a luz, le dio a su hijo, a su familia para que lo educara. Y ella dio su vida gozosa por Cristo. Dice su testimonio que cuando estaban las bestias comiendo su carne, ella estaba cantando alabanzas a Dios. Otro de ellos es Policarpo de Esmirna, del cual hemos hablado en otras ocasiones. Él era un obispo, un pastor de la iglesia en Esmirna. A sus 86 años fue capturado. Imagínense, y la gente le decía, pues tú ya viviste por Cristo, ya entregaste tu vida a Cristo, pues ya ahorita ¿para qué vas a morir torturado y asesinado? Mejor haz lo que te piden y vente a descansar y morir tus días en paz. Y él decía Policarpo de Esmirna, 86 años, Cristo me ha sido fiel, yo no voy a traicionarlo ahora, ¿cómo creen? Y murió devorado por las bestias en el circo romano por Cristo Jesús. Otro de ellos era Ignacio de Antioquía, también conocido como Ignacio Mártir. Era pastor de Antioquía, fue capturado y lo llevaron a la ciudad donde iba a ser ejecutado, y en el camino iba escribiendo cartas. 7 cartas escribió, como que dijo, ya voy a morir, no puedo morir sin dejar un legado, y escribió 7 cartas a las iglesias, así como hacía el apóstol Pablo. Escribió 7 cartas que las conservamos hasta ahora, cartas hermosas de esperanza, de consuelo, de motivación a los cristianos para seguir a Cristo. Y ahí murió Ignacio de Antioquía. Es interesantísimo estas historias, pero también nos enseñan algo. No todos los cristianos eran perseguidos. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, en el camino que iba hacia donde iba a ser asesinado,
condenado, juzgado, iba escribiendo cartas y se las daba a sus discípulos que le iban acompañando. Eso nos habla de que sus discípulos no estaban tan en peligro. Era él. El gobierno romano, por alguna razón, escogió perseguir a Ignacio de Antioquía porque había sido acusado, etc. Pero sus discípulos podían ir a verlo, podían ir a llevarle comida, recoger las cartas, etc. No fue sino hasta el siglo III, hacia el año 250 después de Cristo, que algunos emperadores romanos comenzaron a perseguir al cristianismo a gran escala. No solamente algunos individuos, no solamente en algunas regiones, no solamente por un tiempo, sino que se convirtió en una persecución a nivel mayúsculo, persiguiendo a todos los cristianos. Los emperadores Decio, Valeriano y Diocleciano quisieron acabar con el cristianismo por completo, por diferentes razones. Algunos pensaban que era culpa de los cristianos la decadencia, la crisis económica que estaba sufriendo el imperio, había divisiones, había falta de recursos, los bárbaros empezaban a ganar terreno y muchos decían, es culpa de los cristianos porque ya no adoran a los dioses tradicionales de Roma, porque muchos se han convertido al cristianismo y ya no quieren adorar a los dioses de Roma, por eso los dioses están enojados y por eso nos está yendo mal. Y había mucha fragmentación política y el imperio romano estaba ya en franco declive y muchos culpaban a los cristianos. Y estos emperadores querían acabar con el cristianismo porque decían, tenemos que unificar al imperio romano bajo la religión romana, bajo el culto al César romano, y estos cristianos nos están estorbando, vamos a perseguirlos. Y entonces empezaron una persecución a gran escala. Y era diferente esta persecución porque no era nomás de ir por los cristianos y meterlos al circo romano, sino que fue toda una estrategia bien pensada. Y lo que hicieron es que crearon todo un sistema político para que todo el mundo ofreciera incienso a los dioses romanos, incluido el emperador, el César romano. Y para hacerlo tenían que, ir a las oficinas, por decirlo así, a los templos del Imperio Romano, y una vez que lo hacían les daban un certificado. Entonces ese certificado era su comprobante de que eran ciudadanos romanos, de que estaban bien con el imperio, de que habían ofrecido culto a los dioses, y el que no lo hacía, entonces sí, era torturado o incluso asesinado. Y es triste, mis hermanos, es triste, pero lo cierto es que no todos los cristianos hicieron eso. A veces cuando pensamos en los cristianos de la antigüedad, pensamos que todos tenían una fe fuertísima y que todos eran súper fieles y que todos morían por Cristo. Y no, la verdad es que no es cierto. De hecho, la mayoría probablemente no lo hacían. Algunos simplemente renegaban de la fe, ya no creían en Cristo y se iban. Otros buscaban algunas excusas para obtener su certificado. Había quienes iban a ofrecer incienso a los dioses bajo la excusa de que los dioses ni existen, no es nada, no estás adorando a nadie, simplemente estás yendo a que te den un papel porque otros dioses no son nada, como dice el apóstol Pablo. Dicen que son señores y son dioses, pero no son nada, son nada, así literalmente. Son no cosas en la traducción más rudimentaria del griego al español, son no cosas, simplemente no existen. Y entonces algunos decían, pues no pasa nada si vamos. Otros le pagaban a sus criados, a sus empleados que fueran y en su nombre obtuvieran el certificado. Otros compraban certificados falsos, espurios, falsificaban su certificado para no ser torturados. Y los menos, es triste, pero los menos son los que llamamos hoy día mártires. Esos que decían, no, de ninguna manera, no voy a dar adoración a los dioses, no voy a decir César es Señor, no voy a traicionar a mi Señor Jesucristo. Es triste, pero no eran todos los cristianos. De hecho, fueron los menos. Y por eso se hicieron tan famosos, por eso hasta hoy los recordamos. Porque eran casos de cristianos que no estaban dispuestos a traicionar a Dios, a traicionar a Cristo. Y esto, mis hermanos, lejos de debilitar al cristianismo, al contrario, fortaleció la fe. De hecho, de ahí viene la frase que se pronunció en la antigüedad: la sangre de los mártires. La sangre de los mártires es el fermento de la fe. La sangre de los mártires es lo que impulsó la fe, porque muchos empezaron a arrepentir de haber capitulado, de haber traicionado a Cristo Jesús, y muchos otros se convertían al ver el ejemplo de estos mártires. ¿Por qué? ¿Por qué están dispuestos a morir? Y muchos se convertían diciendo, yo también quiero eso. Y esta es la pregunta, mis queridos hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los emperadores romanos perseguían a los cristianos y no a otras religiones? ¿Por qué? Y esta es la respuesta. Porque eran diferentes. Vivían por Cristo. Miren, en el Imperio Romano había un montón de religiones. Estaban los griegos, los romanos, los filosofías, los estoicos, los egipcios, un montón de religiones, un montón de maneras de pensar diferentes, y todos convivían tranquilos. Pero ¿por qué contra los cristianos específicamente? Porque eran diferentes. No en la superficie,
no en las canciones que cantan o el libro que leen. En lo más profundo del corazón vivían por Cristo de manera diferente. ¿Y por qué los cristianos estaban dispuestos a morir? ¿Por qué? O sea, ¿quién está dispuesto a que te maten? ¿Qué te cuesta ofrecer sacrificio? ¿Qué te cuesta decir César es Señor? ¿Por qué? Porque valía la pena, mis queridos hermanos. Valía la pena porque Dios es real y porque la muerte es ganancia para los que viven en Cristo. Es real, es verdad, Dios es verdad. Y si Dios es verdad y Cristo de verdad resucitó y Cristo de verdad es Señor, entonces vale la pena hacer cualquier cosa por Él. Y para los que vivimos en Él, la muerte no es el final, al contrario, es la victoria. Para los que viven en Cristo, la vida, mis queridos hermanos, es ganar, ganar. Simplemente no hay pierde. Si vivimos por Cristo, la vida tiene sentido. Así es que déjenme terminar diciendo estas 7 cosas, mis queridos hermanos, porque este es el desafío. Es un desafío a vivir por Cristo. Es un desafío a vivir por Cristo, pero de verdad vivir por Cristo. No solamente decir que vivimos por Cristo, porque yo les aseguro, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién vive por Cristo? Todos van a decir, sí, yo vivo por Cristo, pero estoy hablando de algo real, de algo profundo. No se trata de ir a la iglesia. Tú puedes ir a la iglesia, tú puedes diezmar, tú puedes leer la Biblia, tú puedes saberte versículos de memoria, publicar en las redes sociales cosas cristianas. Eso no es vivir por Cristo. Vivir por Cristo es algo mucho más profundo. Hay gente que va a la iglesia y diezma, pero engaña a su esposa, o es adicta a las redes sociales, o desobedece a sus padres. Entonces, ¿qué es vivir por Cristo? Déjame decirte 7 cosas. Número 1, vivir por Cristo es anhelar a Cristo. Que Cristo sea lo más importante para ti, que valores a Cristo más que cualquier cosa. Número 2, vivir por Cristo es conocer a Cristo. Hablar con Él cada mañana. Tú no puedes conocer a alguien si no hablas con Él. Vivir a Cristo es orar todos los días, leer su palabra. Reunirte con su cuerpo, con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vas a conocer a Cristo si no conoces a su cuerpo? Número 3, vivir por Cristo es hablar de Cristo. Si vives por Cristo, se nota, hablas de Él, te sale por los poros. Por eso el apóstol Pablo decía, no me quiero morir porque quiero seguir viviendo por Cristo, predicando el Evangelio. Número 4, vivir por Cristo es imitar a Cristo. Dices que vives por Cristo, pero te comportas como sus enemigos. ¿De qué me estás hablando? Odias, no amas. No lo obedeces. Ese es el número 5. Vivir por Cristo es obedecer a Cristo. Vives por Cristo, pero no haces lo que Él dice. Piensas como el mundo. Haces con tu cuerpo y tu sexualidad lo que Cristo dice que no se debe hacer. ¿Cómo dices que vives por Cristo? Número 6. Vivir por Cristo es renunciar a todo por Cristo. Déjame pregunto esto. ¿Hay algo que tú no estuvieras dispuesto a dejar? Si Dios te dice, deja esto por mí, y tú dices, no, esto no lo dejaba por Cristo. No creo que Dios te lo vaya a preguntar. De hecho, la Biblia enseña que Dios no necesariamente nos pide esas cosas. ¿Se acuerdan el ejemplo de Abraham? Dios le dijo, dame a tu hijo. Y al final Dios le dijo, no es cierto, solamente te estaba probando. No creo que Dios te vaya a pedir nada. Pero sí, en el hipotético caso de que Cristo te pidiera, dame esto, dame esta relación, entrégame este hábito, dame esta posesión que tienes, ¿lo dejarías por Cristo? Si tu respuesta es no, entonces no vivas por Cristo, simplemente no. Y número 7, vivir por Cristo es confiar en Él, que nuestra vida esté en sus manos y que morir es ganancia. Quiero terminar este mensaje, mis queridos hermanos, haciendo una invitación a todos. Los invito a todos a algo. Si alguien está escuchando y no ha conocido a Cristo, no ha tenido una experiencia personal, una relación con Cristo, si alguien aquí no conoce a Cristo, mi invitación es para que hoy te entregues a Él. Y si tú ya conoces a Cristo, mi invitación es para que vayas más allá. Si no te has bautizado, que te bautices. Si no estás integrado a la iglesia, si no estás en un grupo de estudio bíblico, que lo hagas. Si no lees tu Biblia todos los días, si no oras, que vayas más allá. Y si Cristo a lo mejor te está llamando, a lo mejor Dios te está llamando a algo más allá, a ser una persona que se dedique tiempo completo al ministerio, a la obra del Evangelio. Esa es la invitación para todos en esta hora. Aquellos que no conocen a Cristo, que hoy lo conozcan. Y aquellos que ya lo conocen, a que vayan más allá y que lo obedezcan por completo hasta sus últimas consecuencias. Porque solo así podemos ganar. Solo así podemos experimentar esta situación, ganar, donde vivir es Cristo y morir es ganancia. Vive ganando, mi querido hermano. Vive ganando. Vive por Cristo. Gracias, Señor, por este maravilloso versículo bíblico que nos invita a vivir por ti, a vivir por Cristo, a vivir, Señor, ganando, a ganar. Si vivimos, que sea para ti, y si morimos, qué mejor, Señor, porque estamos en tus brazos. Yo les invito a todos los que han hecho esta decisión, sea cual sea, que ahora mismo se lo digan a Dios
y entreguen su corazón y vivan ganando por Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.